Me hablas de libertad y también, pues, hay que ser claros, en España se puede hablar de todo, pero estoy viendo que en 2014 públicamente dijiste que opinabas que se cerrasen las televisiones públicas. Sí, claro. Y a raíz de eso, que lo pudiste decir libremente, te afectó y te quitaron un programa en televisión española, una televisión pública. Bueno, sí, a ver, tampoco es algo que sea muy dramático, aunque creo que sí bastante sintomático de cómo funcionan ciertos organismos del Estado, ¿no? Televisión Española se nos dice que es la televisión de todos y, por tanto, todas las opiniones potencialmente deberían poder caber en Televisión Española. Pero, bueno, a mí me invitaron a hacer una sección semanal para hablar de economía casi familiar, ni siquiera de macroeconomía. De hecho, me lo dejaron muy claro que no teníamos que tocar temas de macroeconomía porque en ese momento gobernaba el PP y yo era muy crítico con el gobierno del PP y, claro, minimizáramos fricciones hablando, pues eso, pues si convenía más una hipoteca tipo variable o a tipo fijo. Las finanzas personales, ¿no? Casi finanzas personales, sí. Pero, claro, aún así, para algunos, el hecho de que pudieses tener una ventana de 5 minutos semanales para finanzas personales en la televisión pública les parecía un escándalo intolerable, a pesar de ser la tele de todos, ya digo. Y bueno, pues yo en 2013 escribí un artículo, 2013-2012, a raíz del cierre en aquel momento de la televisión pública autonómica de la Comunidad Valenciana, donde decía que muy bien, estaba muy bien cerrada la televisión pública autonómica de Valencia, pero que había que cerrarlas todas, incluida Televisión Española. Y claro, cuando me invitaron a esta sección, la prensa republicó este artículo y me preguntaron, oye, ¿tú te reafirmas en estas opiniones? Por supuesto que me reafirmo. Y creo que si me preguntan, ojalá me pregunten desde Televisión Española, intentaré argumentar desde allí porque eso es así o porque creo que debe ser así, ¿no? Bueno, inmediatamente los sindicatos de Televisión Española dijeron que era absolutamente intolerable que alguien que abogaba por el cierre de una televisión que estaba pagando también yo con mis impuestos, como todos los ciudadanos, y que supuestamente nos repiten, digo, que es la televisión de todos, pues que era intolerable que yo tuviese presencia física en Televisión Española. Es decir, en la nota de prensa abogaron por impedir que físicamente entrara en Televisión Española y el revuelo fue tal que a la semana siguiente cancelaron el programa. Bueno, como digo, no es algo especialmente dramático, tampoco yo considero que tenga ningún tipo de derecho a tener ningún tipo de sección en Televisión Española, pero sí es sintomático de los grupos que controlan organismos, en este caso estatales, públicos, que se nos dice, repito una vez más, que son de todos, pero que en realidad son instrumentalizados por aquellos que los controlan en su favor. En este caso, pues los sindicatos de trabajadores o también los políticos que utilizan los medios públicos como órganos de propaganda al servicio de su partido. Por cierto, una de las medidas en este sentido que ha prometido Javier Milei en Argentina, veremos si la cumple, ojalá la cumpla, es privatizar, aunque yo cerraría directamente, pero bueno, privatizar. Digo que cerraría directamente porque esto de privatizar es problemático porque les puedes dar los medios públicos a tus amigos y tampoco es esa la cuestión. Pero bueno, privatizar... El fin es el mismo, pero pueden haber problemas por el camino. Claro, ¿no? al final les puedes terminar regalando activos que hemos pagado todos a propagandistas del partido que en ese momento ocupa el gobierno. Entonces, mejor cerrar y si alguien quiere montar un medio de comunicación, que compre las cámaras, que contrate al personal, pero no le demos el medio como tal para seguir haciendo lo mismo con titularidad privada. Pero bueno, esta propuesta que yo lancé en 2012-2013, yo y mucha otra gente, no es que sea original mía ni mucho menos, pero Javier Milei parece que ahora la quiere aplicar en Argentina, privatizando la televisión pública y la radio pública. Ojalá sea así. Yo también pienso que tenemos demasiadas cosas públicas, pero también el hecho de privatizar, como todos los medios de comunicación, siempre tienes ese miedo de decir, vale, entonces solo tendrán medios la gente que tiene mucho dinero y siempre pues velarán por los intereses de la gente que tiene mucho dinero. ¿Cómo lo ves? Esto mismo es un medio de comunicación. Esta misma entrevista, bueno, no sé si esta en concreto, espero que sí, pero tu canal y en menor medida mi canal lo ve muchísima gente y el coste que tiene montar un medio de comunicación de masas, porque son ya medios de comunicación de masas, hoy es un coste bajísimo o ridículo. Puedes decir que es complicado llegar a esos niveles de audiencia y que no cualquiera puede llegar, claro, pero es que eso depende de si ofreces un buen producto, de si la gente le va gustando ese producto y si cada vez lo va viendo más personas. Pero no estamos hablando de la inversión inicial gigantesca necesaria para montar esto, ¿vale? Entonces, las nuevas tecnologías han abaratado muchísimo el coste de crear medios de comunicación y hoy prácticamente
cualquier persona puede tener su propio medio de comunicación. Y si esa persona dice algo con sustancia y se va labrando una reputación, un renombre, obviamente, porque esto no es algo que de la noche a la mañana todo el mundo te vaya a ver, pero si se va labrando una buena reputación y lo va haciendo bien, puede tener más audiencia que muchísimos programas de televisión. Pensemos, no sé, la audiencia que puede tener una televisión autonómica o ciertos programas de la televisión autonómica. Es que son audiencias más pequeñas que las que tienen tus vídeos, que las que tienen muchos de mis vídeos, y el coste de tus vídeos o de mis vídeos no tiene nada que ver con ese coste de esos programas de la televisión pública autonómica que pagamos entre todos, los veamos o no los veamos, o los suscribamos ideológicamente o no los suscribamos ideológicamente, que ya tiene bemoles que una persona que sea de izquierdas tenga que pagar la propaganda de derechas de un gobierno autonómico de derechas, o al revés, que alguien que sea de derechas tenga que pagar la propaganda partidista de una televisión pública controlada por la izquierda. Pero te decía, eso es así hoy porque las tecnologías han abaratado muchísimo los costes de abrir un medio de comunicación, ya sea audiovisual, radio, prensa escrita, más bien online, pero tampoco pensemos que en el pasado esto era tan distinto. En el siglo XIX, donde el principal medio de comunicación de masas eran los periódicos y los panfletos se multiplicaban como setas. De hecho, Karl Marx, fue editor de varios periódicos que pudo abrir, a pesar de no tener un capital gigantesco, porque las personas, digamos, ideológicamente motivadas en esa misma dirección, juntaron algo de capital y empezaron a editar esos periódicos. Y esos periódicos se leían. Y si esos periódicos fracasaron, no fue por falta de capital, fue por censura gubernamental, porque a los estados respectivos les empezó a dar miedo que determinadas ideas pues, preponderaran en sociedad a través de esos periódicos que, insisto, no digo que casi cualquiera, pero prácticamente casi cualquiera en el siglo XIX podía editar un periódico. Por tanto, la comunicación siempre ha sido, en general, mucho más accesible de lo que tendemos a percibir. Claro, no la televisión como tal, pero sí otras formas de comunicarse y de expresarse. Pero es que especialmente hoy no hay ningún canal de comunicación de masas que no sea accesible a muy bajo coste. Nada, tienes toda la razón y más con... A día de hoy, ¿no? Con YouTube, Instagram, todo esto. También he visto que has aparecido en muchos medios digitales, podcast, todo tipo de cosas. ¿Cuán importante crees que es la divulgación, en este caso económico, en estos nuevos medios de comunicación? Bueno, yo creo que la divulgación es importante siempre y en cualquier formato, pero claro, si aparecen nuevos formatos que se dirigen a nuevos públicos a los que no puedes acceder por medios más tradicionales, pues creo que es especialmente relevante. Es especialmente relevante que en determinados lugares se puedan escuchar determinados mensajes que a lo mejor no se han oído nunca. Y cuando digo escuchar mensajes, tampoco es para que ya meramente por el hecho de enunciarlos uno ya quede convencido y se convierta en un dogmático, no, ni mucho menos. Pero puede haber gente que nunca haya oído hablar de las ideas de la libertad, aunque sea para criticarlas o para contrastarlas con su esquema ideológico asentado. Y por eso, pues, sembrar esas semillas, ya sea para persuadir o simplemente para contrastar, para que la persona contraste esas ideas, creo que es positivo y por eso, si uno tiene tiempo, que al final el gran problema es el tiempo, claro está, pero si uno tiene tiempo es bueno que tenga presencia o intente tener presencia en diversos medios, claro. Y también hablando de estos medios, al final estos mensajes llegan a más gente y sí que tengo la sensación de que estos últimos años ha habido como una nueva ola, por así decirlo, de emprendedores en España. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? A ver, como decía antes, a veces se critica a la juventud porque, bueno, no llega preparada al mercado laboral, y decíamos que eso en gran medida es responsabilidad no tanto de la propia juventud, que puede estar tan motivada como lo estaba en el pasado, sino del mecanismo de transmisión de conocimiento y de formación y de cultivar a esa juventud. Pero precisamente una de las respuestas que creo que la juventud está dando a ese sistema educativo que no es funcional, que no la está ayudando a labrarse un futuro, es saltárselo, es bordear el sistema educativo y emprender. Emprender aprendiendo y formándose ellos mismos en el proceso de emprendimiento, porque ya sabemos que emprender en gran medida es un know-how, es decir, es un conocimiento
que ya en general los centros de estudio tienen difícil transmitir, y eso también hay que reconocerlo, porque no es un conocimiento fácilmente articulable que puedas empaquetar y decirle, oye, ten este conocimiento y ya vas a ser un buen empresario. No funciona así, aunque sí hay herramientas que se pueden instruir para potenciar la capacidad de emprendimiento de cada persona, y en Hesperides hasta cierto punto tenemos un grado de emprendimiento e intentamos hacer este tipo de cosas, pero claro, si no existen esos estudios reglados que sean más o menos útiles para labrarte un futuro profesional, pues te sales de la universidad y te pones a trabajar, digámoslo así, por tu cuenta, emprendiendo, creando tu propio proyecto, y crear tu propio proyecto es crear tu propia empresa. Y bueno, seamos conscientes de que muchos de esos nuevos proyectos fracasarán porque primero el joven que se pone a experimentar no tiene experiencia previa y por tanto se tiene que foguear fracasando, es decir, viendo pues cuáles son los puntos débiles de su actitud frente al mercado y cómo mejorarlos. Y también porque habrá proyectos que objetivamente pues no sean valiosos, pero de muchos de esos proyectos, muchos de esos intentos iniciales que se lleven a cabo, algunos se reformularán o se reconstruirán en otros que sí tendrán éxito, y otros en sí mismos tendrán éxito y florecerán como empresas. Y creo que eso es muy positivo para una sociedad, no para que todo el mundo lo haga, cuidado, porque si todo el mundo lanza su propio proyecto empresarial, o sea, no todo el mundo tiene la iniciativa o las ganas de ser el emprendedor, el pionero a la hora de desarrollar nuevos proyectos. Puede haber gente que simplemente se quiera sumar a proyectos que ya existen. Pues, por ejemplo, soy profesor de la Universidad de las Hespérides, o profesor de la Universidad Francisco Marroquín, o profesor del Instituto de Empresa. Bueno, yo no quiero estar en la dirección y en la orientación de futuro diaria de estos proyectos. Yo quiero sumarme como profesor o como decano en el caso de la Universidad de las Hespérides, pero no quiero estar diseñando y rediseñando la estrategia empresarial de esos negocios.